Hola, muy buen día a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablarles de bacilos de importancia odontológica. Yo soy su compañero Daniel Carmona, de octavo semestre de la carrera de medicina. Bueno, primeramente vamos a abarcar los bacilos gram positivos y después los bacilos gram negativos. Es un tema relativamente corto y enfocado un poco más a temas de odontología y a las patologías que estos microorganismos tienen en esta área. Comenzando con los gram positivos, el primero para hablarles es Actinomyces. Esta es una bacteria filamentosa cuya afinidad tintorial es gram positivo. La mayoría son anaerobios o microaerofílicos. Esto quiere decir que pueden crecer bajo condiciones en las que no existe oxígeno o que estén en concentraciones muy bajas. Este es un organismo comensal de la cavidad oral, de la cavidad también de las mucosas, por ejemplo, el tracto gastrointestinal y el tracto genitourinario. No es ácido alcohol resistente en comparación con nocardia, que nocardia es un organismo que también nos puede provocar una enfermedad similar, eh, pero este es ácido alcohol resistente, ¿no? Sería una de las principales diferencias. Este nos va a provocar la enfermedad de la actinomicosis, que ahorita vamos a abordar un poco más sobre esta. Y las principales especies que se encuentran es Actinomyces israelí, Neslundi, Viscosus, Odontolithecus, Gerenxeria y Graveniensis. Actinomyces tiene una serie de factores de virulencia, especialmente de gran importancia para la cavidad oral. Dentro de estos se encuentran las fimbrias. Como saben, le ayudan a la bacteria en procesos de adhesión y de agregación. Esto también, de cierta forma, le confiere cierta capacidad para evitar la fagocitosis de las células del sistema inmune. También cuenta con dos enzimas muy importantes, especialmente en procesos que afectan a la cavidad oral. Entre ellas está la ureasa y la neuraminidasa. La ureasa va a degradar la urea ah, hacia amoníaco y esto elevaría el pH de la placa dental. Como saben, las alteraciones del pH pues, pueden dar pie a que proliferen otros tipos de microorganismos eh, y que se genere ya una patología tal cual. Y la neuraminidasa, esta va a eliminar ciertos enlaces de algunas glucoproteínas orales y también va a favorecer la unión de otros patógenos a ciertos receptores que quedan expuestos una vez que se rompe ese enlace. Se les considera una cierta capacidad cariogénica, especialmente por su tipo de metabolismo, que es heterofermentativo, y debido a la cantidad que se encuentra en la cavidad oral, ya que son demasiadas, entonces se les puede considerar con una cierta capacidad cariogénica. Eh, Esta especie de Actinomyces naeslundi produce algunos factores relacionados con enfermedades periodontales. Por ejemplo, aumenta la resorción ósea por medio de la activación de osteoclastos, altera también la secreción de matriz extracelular, especialmente de colágeno, dada por los fibroblastos, y también secreta ciertas sustancias que son proinflamatorias y quimiotácticos para procesos, como los dicen, inflamatorios. Para que esta bacteria nos dé la actinomicosis tal cual, necesita haber un proceso que altere las barreras de protección de las mucosas. Dentro de estos se encuentran los procedimientos dentales o procedimientos quirúrgicos. También algunos traumatismos, por ejemplo, el roce de un diente tallado, traumas por infección, una restauración anómala de la pieza dental, fracturas del maxilar o también uno de los principales factores, la mala higiene. Que como vamos a ver a lo largo de la presentación, es uno de los principales factores de riesgo para la mayoría de estas enfermedades. Otro paso importante para la aparición de esta enfermedad es la aparición de organismos de compañía, también considerados como copatógenos. Estos van a disminuir las defensas con las que cuenta el huésped ah, o también van a propiciar un ambiente para que se prolifere. En el caso de los estreptococos. El estreptococo es una bacteria que puede reducir la tensión del oxígeno y hacer el ambiente más propicio para que bacterias anaerobias, como por ejemplo Actinomyces, proliferen. Ya dentro de la patología tal cual, puede
presentarse de estas dos maneras, de una forma aguda o de una forma ya un poco más crónica, en la que la forma inflamatoria aguda se va a caracterizar por una infección de los tejidos y la aparición de dolor. En el caso de la enfermedad clásica es una enfermedad de progresión más lenta y va a estar caracterizada principalmente por lesiones fibróticas. Como saben, la quilomicosis es una enfermedad inflamatoria crónica granulomatosa. Entonces, esto va a ser la principal característica de la quilomicosis. Ya hablando tal cual de la enfermedad que provoca, la enfermedad cervicofacial, el 55% de los casos de actinomicosis no solamente está presente en esta región, pero sí la mayoría va a estar presente aquí, 55%. Puede manifestarse desde edema de tejidos blandos, como podemos ver en la imagen, como abscesos, como masas o como lesiones ulcerativas. Esta puede ser intraoral o extraoral, en el caso de que se presente por ejemplo, en las encías, en la lengua, en el paladar, o en el caso de que sea extraoral, puede presentarse en los espacios mandibulares, tenianos, submentonianos, ocular o temporofacial. Entre los factores de riesgo más importantes está la aparición de caries, como he mencionado, pueden ejercer cierto traumatismo sobre la mucosa, también una mala erupción de molares, el uso de implantes, pacientes que estén inmunosuprimidos o que tengan diabetes. Y en la imagen lo que se puede ver son distintas formas en las que esta enfermedad se presenta. Usualmente esta forma inflamatoria de enfermedad va a provocar trayectos fistulosos que pueden confluir y van a terminar expulsando un material muy parecido a gránulos de azufre, que en realidad no es azufre, son cúmulos de bacterias y va a ser fundamental para el diagnóstico. Para poder diagnosticar esta enfermedad, pues podemos hacer uso de la demostración de estos gránulos de azufre, que son los que se observan ahí en la imagen, especialmente en estos trayectos fistulosos que les comento. Estos pueden tener un color amarilloso, pero puede ser desde gris hasta rosáceo o café. Es importante también realizar el cultivo para poder confirmar la presencia de esta bacteria. Eh, es de crecimiento relativamente lento, aproximadamente 7 días, y crece en agar sangre o en medio de tioglicolato, que ahí está la imagen. Ahora, para el tratamiento de esta enfermedad va a depender totalmente de la severidad. Como vimos en la imagen, eh, esta puede ser desde un simple absceso a una pequeña masa hasta procesos que deforman totalmente los tejidos. Entonces, el tratamiento se va a extender dependiendo de la afectación que haya ya de los tejidos. Principalmente para la enfermedad cervicofacial, pues se utiliza la antibiótico-terapia oral con penicilina. Este tratamiento con penicilina puede extenderse desde semanas, algunas semanas, de 6 semanas hasta varios meses. Y es importante tener en cuenta. Ahora, la siguiente bacteria de la que vamos a hablar son los lactobacilos. Y estos también son bacilos anaerobios no esporulados y son gram positivos. Se dice que son organismos benéficos, pero tienen cierta capacidad patógena en algunos pacientes. Una de las principales características que más nos va a importar es que son capaces de fermentar carbohidratos ácido láctico. Estos, como les mencionaba, son parte de la microbiota comensal y se encuentran igual en cavidad bucal, estómago, intestino y aparato urinario. Dentro de las especies que se recuperan en muestras de caries, es de las que más se encuentra y se les considera cariógeno. Ahorita vamos a ver de esto. Uno de las enfermedades pues, más graves que podría causar son la endocarditis. Y a los procedimientos dentales, cuando un paciente tiene caries o se encuentra colonizado con algunos tipos de estas bacterias, se asocia a estos procesos de endocaritis que son raros, sí, pero pues pueden ser fatales. Se les considera colonizadores secundarios y pues, como les mencionaba, habitan principalmente en mucosas, por ejemplo, en la vagina, ejercen un efecto protector, ya que reducen la colonización de otros patógenos mediante la utilización, por ejemplo, de glucógeno, la generación de un ambiente un poco más ácido, para que otros patógenos no proliferen. En la cavidad oral, pues se les considera cariogénicos precisamente por esto. Ahora, se clasifican de acuerdo a su capacidad de metabolizar hidratos de carbono entre homofermentativos, heterofermentativos estrictos y heterofermentativos facultativos.
Los homofermentativos van a seguir la glucólisis eh, y van a carecer de la enzima piruvato liasa. Nos van a dar como producto de metabolismo ácido láctico, pero no nos van a dar dióxido de carbono. Las principales especies son Lactobacillus acidophilus, Gasseri y Crispatus. Dentro de los heterofermentativos estrictos, estos van a tener la característica de que no van a poseer aldolasa y no pueden realizar esta glucólisis completa, por lo que van a producir otros metabolitos, por ejemplo el acetato, el etanol, el formato, el lactato y el dióxido de carbono. Dentro de las principales especies está Lactobacillus fermentum y brevis. Y los heterofermentativos facultativos no siguen la ruta de las pentas de fosfato, ya que carecen de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y lactonasa. Dentro de los principales que se encuentran, las principales especies es Lactobacillus casei y Plantarum. Aquí es muy importante poner énfasis en los homofermentativos, ya que estas especies son acidogénicas y acidúricas y se les asocia a procesos de caries. Por eso la importancia de conocer el metabolismo de estas especies. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el cultivo? Como saben, pues crece a temperatura de 36 grados. Se utiliza el medio Robusta Mitchell-Weissman y que este contiene 3 azúcares, que serían glucosa, sacarosa, arabinosa, algunas sales, extracto de levadura y están bajo un pH ácido. Cuando esas colonias crecen, se dice que tienen un olor a leche fermentada. También mencionarles que los lactobacilos pues sobreviven al medio ácido del estómago y son utilizados como probióticos y como una parte fundamental para producir alimentos, por ejemplo, lácteos, el yogur, el queso. Entonces, pues no están del todo relacionados con una patología, de hecho, se les asocia con un beneficio en algunas enfermedades, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, etcétera. Y bueno, principalmente se pueden asociar a caries y abscesos dentarios. Como un dato importante es que la mayoría de los lactobacillus son resistentes al metronidazol y a la vancomicina, pero son susceptibles a penicilina y ampicilina. Ahora, cuando un paciente se ve afectado por caries, pues es de primera línea, pues no se utilizan antibióticos tal cual. Lo más importante sería la intervención mecánica para restaurar esta patología. Y pues tratar a esta especie, pues con algún antibiótico en especial, pues no es conveniente porque los patrones de resistencia varían. Aunque, como les mencionaba, la resistencia al glucopéptido, que sería la vancomicina, pues es muy frecuente. Además de que, como saben, se encuentra en un biofilm que puede afectar la susceptibilidad que esta bacteria pueda tener. Ahora, pasando con los bacilos gram negativos, hay que hablarles de que la mayoría de bacterias eh, en la microbiota son de este tipo, son bacilos gram negativos y son anaerobios, ya que de 10 hasta 1000 veces eh, habitan en número hasta más de 10 a 1000 veces más que organismos aerobios. Eh, ah, Colonizan principalmente mucosas, por ejemplo, faringe, tracto gastrointestinal y tracto urogenital, ¿no? Los más abundantes son bacteroides y Prevotella, y algunos de estos son potencialmente patógenos bajo algunas condiciones. Un concepto importante es el de sinergismo, ya que el sinergismo es esta relación que tienen organismos de diferentes capacidades metabólicas para producir ambientes favorables para el crecimiento el sobrecrecimiento de uno de otro. Por ejemplo, la relación entre aerobios y anaerobios es muy interesante porque entre ellos pueden producir enzimas de las cuales el otro carece y conferirle cierto poder patógeno. Por ejemplo, la superóxido dismutasa, que la mayoría de anaerobios no producen y que algunos aerobios sí lo hacen, puede ayudar a que los anaerobios resistan más esta tensión de oxígeno que les impide crecer. También algunos anaerobios producen beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas le confieren cierta resistencia a antibióticos, especialmente el grupo de beta-lactámicos. En este caso, los aerobios tendrían esta ventaja de perder cierta susceptibilidad a este grupo de medicamentos, dados principalmente por las beta-lactamasas producidas por las especies anaerobias.
Algunas de las factores de virulencia que comparten este grupo de bacterias son una cápsula de polisacárido, la cual les da la capacidad de formar acceso y ayudan en la adherencia especialmente a superficies epiteliales. Algunas proteínas membranales que, dependiendo de la bacteria, pues van a cobrar más o menos importancia. El hipopolisacárido, característico de las bacterias gram negativas. Y factores de adherencia, por ejemplo, pilis, fimbrias y adhesinas. Algunas toxinas y enzimas que van a servir principalmente para evadir el sistema inmune, todos los mecanismos que tiene, fagocitosis, complemento, respuesta celular, y para invadir los tejidos del lugar en el que se encuentran, en este caso por la cavidad oral. También algunos productos del metabolismo, por ejemplo el succinato, producido por los géneros de bacteroides y prebotela, pueden modificar la respuesta inmune. Entonces, estos van a ser los armamentos que tienen estas bacterias para provocar enfermedad en el humano. Algunas de las enzimas que tienen es colagenasa, condroitin sulfatasa, hyaluronidasa, neuraminidasa, desoxirribonucleasa, fosforilasa, etc. Y bueno, como les mencionaba, estas enzimas nos sirven para invadir los tejidos. Más bien le sirven a la bacteria para invadir los tejidos. De las orofaringeas, las más clásicas que se revisan en este tema, pues es la angina de Ludwig, la angina de Vincent y los abscesos peripapilares. Eh, la angina de Ludwig pues, va a estar caracterizada por una infección del piso de la boca diseminada que puede llegar a diseminarse tanto que ocluye la vía aérea. Entonces, una, una entidad pues bastante peligrosa puede llevar a la muerte por asfixia y pues requiere tratamiento inmediato y soporte. Entonces, en la angina de Vincent, que es una gingivitis úlcero necrosante, que va a estar caracterizada principalmente por una capa de tejido necrótico, puede tomar la apariencia de pseudomembrana y la afectación de las papilas interproximales. Estas papilas interproximales se menciona que tienen un aspecto troquelado. Entonces, también se va a caracterizar por mucho dolor, puede haber fiebre, adenopatías, malestar general y un olor fétido, que es otra de las características muy importantes de las bacterias anaerobias. Suelen tener olores bastante desagradables y es una de las principales pistas que nos pueden hacer pensar en que la infección está causada por bacterias anaerobias. Y también la formación de abscesos peritontilares, que como saben, pues son colecciones de pus, especialmente en la faringe, y que pues su tratamiento sería el drenaje quirúrgico y asepsia. Ahora, hablando de la primera bacteria gram negativa, que es Porphyromonas gingivalis, es una bacteria que, en contraposición con las que hemos visto, pues no se le considera una parte de la microbiota normal, aunque eh, podría estar de manera, eh, encontrarse como un reservorio en la mucosa, especialmente en la cavidad oral. Es un bacilo gram negativo, es anaerobio estricto, es un patogeno, es decir, no se le considera comensal. Y una de las principales características es que es asacarolítico, es decir, no utiliza carbohidratos en su metabolismo ni para fuente de energía, sino utiliza aminoácidos. Otra de las características importantes es que requiere del grupo M o hemina y también vitamina K para su crecimiento. Es intracelular facultativo y se puede encontrar invadiendo células del epitelio gingival, del endotelio, del músculo liso vascular, células dendríticas y neuronas. Se cultiva en el agar hunt y principalmente pues está relacionado con procesos de la enfermedad periodontal, por ejemplo una gingivitis, una periodontitis, y como pueden ver pues puede llegar a ser bastante invasiva. Los mecanismos de patogenicidad de esta bacteria son muy interesantes y son algo en lo que se le ha puesto mucho enfoque últimamente, ya que puede ocasionarnos, en primer lugar, una disbiosis, es decir, un sobrecrecimiento de las bacterias comensales, de esta forma promoviendo una enfermedad periodontal. Y uno de los principales armamentos que tienen, los principales factores de virulencia, son las proteasas conocidas como gingipaínas. Estas gingipaínas son proteasas de cisteína que, como
les mencionaba, no puede utilizar carbohidratos, sino que aminoácidos, pues necesita utilizar proteasas para poder obtener estos nutrientes. De forma que estas gingipaínas son específicas para los aminoácidos de arginina o de lisina. Estas van a degradar el colágeno o las fibras de colágeno de tipo 1 y de tipo 4. Esto nos va a dar como resultado principalmente la destrucción del ligamento periodontal y del tejido conectivo del diente. Esto sería como el principal factor por el cual se les asocia tanto a la enfermedad periodontal. Además, son capaces de secretar sustancias que aumentan la resolución ósea y también, como recuerdan, pues necesitan el grupo M y hierro para poder crecer. Entonces tienen esta acción hemolítica para obtener principalmente de moléculas que contengan hierro este nutriente. También una de las cosas más importantes es que además de ser bacterias proinflamatorias, son capaces de degradar las inmunoglobulinas, especialmente las inmunoglobulinas tipo A, que son las que se encuentran presentes en las mucosas. Entonces, de esta manera pueden eh, modular el sistema inmune o la respuesta inmune y causar daño directamente en la mucosa oral. Estas gingipaínas no solamente se les ha ligado a enfermedad periodontal, sino también a otras enfermedades sistémicas, como en el caso de la artritis reumatoide, la disbiosis del intestino y la enfermedad de Alzheimer, dadas principalmente por estos compuestos que la bacteria tiene, que serían las gingipaínas. Ahora, para el tratamiento de la gingivitis, especialmente ya cuando se vuelven procesos pues muy avanzados, en los que ya hay necrosis, principalmente la debridación y la sed. También podemos contar con tratamiento antibiótico para bacterias gram negativas y va a ser de manera empírica, de acuerdo a los patrones de resistencia de donde nos encontremos. Pero usualmente, como este tipo de infecciones son polimicrobianas, pues se utilizan eh, fármacos de distintos grupos. Por ejemplo, se puede utilizar un beta-lactámico más un inhibidor de beta-lactamasa. Por ejemplo, la ticarcilina, clavulanato y la piperacilina con tazobactam. También se pueden utilizar carbapenémicos como el imipenem, ertapenem y meropenem, clindamicina, digeciclina y metronidazol. Pero más que estos tratamientos, yo quisiera hacer énfasis en lo que es la higiene bucodental, ya que si se dan cuenta, la mayoría si no es, si no es que todas estas enfermedades presenta como factor de riesgo una mala higiene bucodental. Entonces, el correcto uso del cepillado, por lo menos 2 veces al día, después de cada comida, el uso de enjuagues o de colutorios, el uso de una correcta pasta dental apropiada para cada paciente y acudir con el dentista de manera periódica puede hacer que no tengamos que llegar a tratamiento quirúrgico o tratamiento antibiótico. De forma que podríamos evitar bastantes de las complicaciones que nos pueden dar estas bacterias. Ahora pasamos con un caso clínico, que es de un hombre de 41 años que ingresa a un hospital universitario para someterse al tratamiento de una herida que está supurando en la mandíbula. El paciente nos refiere que hace 3 meses se sometió a una extracción dental y pues dentro de lo que nos comenta, nos dice que tiene una higiene bucodental deficiente y un aliento fétido. Entonces nosotros lo revisamos y vemos que hay varios nódulos pustulares sobre la dentadura con caries y hay algunos nódulos que están rotos. El material que drena de estas lesiones se compone de un líquido cero sanguinolento y contiene gránulos pequeños y duros. Estos gránulos pequeños y duros corresponden a los llamados gránulos de azufre producidos por especies de actinomyces y ese es el diagnóstico de actinomyces. Como conclusiones sobre este tema, podemos decir que los bacilos de importancia odontológica pueden encontrarse de manera comensal en la cavidad oral, exceptuando Porphyromonas gingivalis. Bajo ciertas circunstancias del medio puede haber caries, abscesos y enfermedad periodontal, que una correcta higiene bucodental es fundamental para evitar y tratar los procesos patológicos. Bueno, esto sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, por favor,
déjenla en los comentarios y los invito a que nos sigan en las redes sociales al Cuerpo de Instructores de Microbiología de la UDG, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y que estén muy bien.